Al-Halaki, en una reunión con los gobernadores, declara que la etapa actual requiere esfuerzos excepcionales para enfrentar esta guerra de múltiples objetivos que libra Siria. Rusia, el proyecto de declaración que presentó Luxemburgo y Australia sobre la situación en Homs se basa en un doble rasero y no tiene nada que ver con el tema humanitario. Nuestras valientes fuerzas afianzan su control sobre la zona industrial del Kabul y continúan persiguiendo a los restos de los terroristas en Homs. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. El primer ministro Al-Halaki ha presidido una reunión con los gobernadores de varias provincias en las que aseguró que las necesidades de esta etapa transitoria en la que vive el país requieren un esfuerzo excepcional para enfrentar esta guerra de múltiples objetivos que encara Siria. El primer ministro aseveró que es necesario que los gobernadores hagan inspecciones sobre el terreno y revisen las obras en sus gobernaciones, además de enviar informes constantes cada 3 meses de sus actividades, y recalcó que deben estar en contacto con los ciudadanos y conocer sus problemas para que sean solucionados lo antes posible, concertando reuniones semanales con ellos. Al-Halaki indicó que es necesario que los gobernadores hagan seguimiento de la situación económica y la disponibilidad en los productos básicos, asignando los mecanismos necesarios para controlar los precios. El primer ministro pidió de los gobernadores conocer la situación de las comisiones de ayuda humanitaria y hacer llegar las ayudas a quienes las merezcan, castigando a los aprovechadores. También pidió que haga seguimiento de las comisiones de reconstrucción y que se indemnicen a los perjudicados justamente, y se refuerce la coordinación con las comisiones de diálogo nacional y los poderes políticos y legislativos. Rusia afirmó que el proyecto de declaración presentado por Australia y Luxemburgo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación en la ciudad de Homs es desequilibrado y se basa en un doble rasero. La agencia de noticias rusa Itar-Tast citó a la misión de Rusia ante las Naciones Unidas diciendo: lamentamos que nuestras propuestas en lo que respecta al proyecto de declaración de Australia y Luxemburgo han sido ignoradas por completo, y además el texto de la declaración que se ha manejado en el Consejo no es equilibrado en absoluto y se basa en la doble moral y no tiene nada que ver con las cuestiones humanitarias. Cabe resaltar que el Consejo de Seguridad de la ONU fracasó ayer viernes en llegar a un consenso sobre el proyecto de declaración mencionado, y Rusia pidió su redacción de nuevo para que sea más equilibrada e incluya una referencia en las localidades de Nubel y Zahra, cuyas poblaciones están asediadas por el Frente al-Nusra y otros grupos terroristas armados vinculados a Al-Qaeda. En el campo de Damasco, las Fuerzas Armadas lograron restablecer la seguridad en la parte noroeste del campamento de Zaidi Zenab en Damasco Campo. Asimismo, unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas restablecieron la seguridad y la estabilidad en la zona industrial del Kabul en Damasco, la cual separa al distrito de Kabul del distrito de Yobar. Una fuente oficial informó que unidades militares llevaron a cabo durante las últimas horas una serie de operaciones en la mencionada zona, donde fueron destruidos todos los escondrijos de los terroristas y fueron eliminados varios de ellos, en su mayoría de nacionalidades extranjeras y afiliados al Frente al-Nusra. La fuente explicó que la zona controlada por el ejército se extiende sobre un área de 1,5 kilómetros al sur del Kabul, explicando que esa operación cortó el suministro de armas y restringió los movimientos de los armados entre Yobar, Kabul, Zamalka y Harasta. Asimismo, la fuente señaló que se encontró en la zona rastros de torturas y sedes de los cabecillas de los terroristas y varios túneles. En algunos de ellos pueden circular hasta los vehículos, así como armas bélicas que abarcan morteros, ametralladoras y cohetes Lau de fabricación israelí, señalando que fue hallado un mapa de la zona donde se evidencian la ubicación de los francotiradores de los grupos terroristas armados y las tareas asignadas a cada uno de ellos y de los grupos terroristas en la zona.
En Homs, una fuente militar dijo que las Fuerzas Armadas dejaron entre muertos y heridos a varios terroristas en los barrios de Al-War, Al-Karabiz y Al-Qusur. La fuente añadió que una unidad del ejército tomó el control de varios edificios en el barrio de Al-Babhud después de haber eliminado a grupos terroristas que se atrincheraban en los mismos. La misma fuente precisó que decenas de terroristas resultaron muertos y heridos en una serie de operativos de las Fuerzas Armadas contra los zulos en Qisin, Kafar-Laja y Taldo en la zona rural de Al-Hula y Al-Rastan. A todo ello, otra unidad del ejército destruyó misiles de terroristas cargados en 3 camiones en la zona de Ber al-Amir, al sur de la ciudad de Palmira, mientras que las Fuerzas Armadas prosiguieron sus operativos en los barrios de Al-Breqat y Al-Sharqi en la ciudad de Homs, logrando eliminar a varios terroristas allí. Los órganos competentes incautaron este sábado grandes cantidades de peligrosas sustancias químicas en un zulo de los terroristas en una finca en la zona costera de Banias, en Tartus. En Latakia, un destacamento eliminaron a varios terroristas en una serie de operaciones contra sus zulos y concentraciones en el campo de la provincia. Una fuente militar informó que unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas atacaron a agrupaciones de terroristas de las aldeas de Al-Saywak y Al-Fukani del Hanna, lo que llevó a la muerte e heridas de decenas de terroristas, algunos de nacionalidades extranjeras, además de la destrucción de una serie de túneles y ametralladoras pesadas y 2 almacenes de cohetes, misiles y armas y un centro de mando y comunicaciones. Los guardafronteras iraquíes mataron e hirieron a 8 integrantes de la organización terrorista Al-Qaeda cuando intentaban infiltrarse en el territorio sirio, así como interceptaron una fábrica de coches bomba cerca de las fronteras sirio-iraquíes y destruyeron a 4 coches todoterreno. En el mismo contexto, la dirigencia de operaciones de Bagdad interceptó 3 baterías de lanzacohetes al norte de la capital. Pasamos a Egipto, donde continúa la tensión en las calles egipcias a raíz de los enfrentamientos desatados entre los seguidores de Mursi y la hermandad musulmana y que causaron decenas de muertos y cientos de heridos. La cifra inicial de víctimas en las plazas de Egipto por las agresiones de los partidarios de Mursi y los hermanos musulmanes es de 35 muertos y más de 1 millar de heridos. En el mismo tiempo, las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a 6 de los provocadores del caos pertenecientes a la hermandad musulmana en el Cairo y poseían armas de fuego. Una fuente policial informó de la muerte de un clérigo copto a manos de unos armados frente a una sede eclesiástica en Al-Arish, en Sinai. Y en la ciudad de Dumenhur se desataron violentos conflictos iniciados por los partidarios de los hermanos musulmanes que rechazan el derrocamiento de Mursi, lo que causó varios heridos. Por otra parte, unidades del ejército egipcio se enfrentaron con multitudes de simpatizantes con los hermanos musulmanes para impedirles entrar en la plaza Tahrir. A nivel político, el presidente provisional Adli Mansur celebró una amplia reunión con el Palacio de El Tejadilla con varios representantes de las fuerzas políticas y del movimiento Tamarrud con el fin de discutir los artículos de la prevista Constitución, donde se afirmó el rechazo de la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Egipto. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Al-Halaki, en una reunión con los gobernadores, declara que la etapa actual requiere esfuerzos excepcionales para enfrentar esta guerra de múltiples objetivos que libra Siria. Rusia, el proyecto de declaración que presentó Luxemburgo y Australia sobre la situación en Homs se basa en un doble rasero y no tiene nada que ver con el tema humanitario. Nuestras valientes fuerzas afianzan su control sobre la zona industrial de El Tabún y continúan persiguiendo a los restos de los terroristas en Homs. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.